tengo una bomba adentro de uno mismo, es una emoción enorme, ¿sí? Vuelvo a repetir, soy creyente, no solo creyente, sino que vivo sobre eso, y hace que realmente sea una gran bendición, ¿vale? Y me quedo con eso porque realmente es una inmensa bendición. Guillermo, Franco Panizo de 442. Franco. Guillermo, muy buenas. Quisiera consultarte sobre los procesos. ¿Perdón? Quisiera consultarte sobre los procesos, cómo se dieron en estas últimas horas, cuándo se dieron cuenta que Mascherano no iba a seguir, y desde el interior del club, en tu rol como director deportivo anteriormente, ¿cómo fueron esas conversaciones para que tomaras las riendas del club? Lo dije ayer en un mensaje que mandamos en este caso, que son decisiones personales y esas decisiones personales uno ya no puede entrar, ¿sí? Yo creo que Mache dio muchísimo acá, es campeón de la MLS, nos dio un título con un respeto y una valoración a todo su cuerpo técnico, y son decisiones que yo ya no intervengo en ese sentido, pero realmente estamos agradecidos el paso de él y la enseñanza que nos deja también a nosotros. Guillermo, Franco Panizo, Miami Toro Fútbol, Forforto, muy bien. Obviamente se conoce tu relación con Leo de hace mucho tiempo. ¿Cómo manejas esa relación más tu oficio de guiar el equipo? ¿Cómo se maneja eso dentro de un vestuario de un equipo que necesita dirección ahorita? Es decir, la amistad no se negocia. Hay una amistad también, pero una amistad que hemos tenido diferentes años y una amistad que tenemos con muchos jugadores porque hemos trabajado en diferentes países. Y esa amistad no significa decir que todos los días o cada día podemos llegar a estar arriba de él y estar encima de él. Yo creo que hay que respetar todo, la privacidad, todo lo que se tiene. Hay que ser muy prudente y sobre todo ir en silencio y tratando de ir creciendo y desarrollando esta forma, ¿no? Porque claro, todo esto es nuevo, ¿no? Y estar con el mejor jugador de la historia es algo extraordinario dentro de un campo, ¿no? Sí. Gracias. Agradecido, muy agradecido yo de eso. Gracias. Buenos días, Michelle Kaufman. ¿Cómo le va? Miami Herald. Sí. ¿Cómo está? Quería saber, el año pasado, al fin de año, estaban jugando muy bien el equipo. Ganaron el campeonato, estaban anotando goles, la defensa estaba más fuerte. Y entonces sí se fueron Bus y Jordi, pero trajeron 6 jugadores nuevos que querían. Entonces, ¿qué, en tu estimación, qué pasó entre diciembre y abril? Y solo han perdido partidos, pero muchos empates. Entonces, ¿qué falta? ¿Por qué tú crees que no están ganando? Yo creo que el ganar, perder, empatar es una situación dentro del juego mismo, ¿sí? Entonces es una posibilidad que existe, normal. Yo creo que a veces, muchas veces perder un partido significa, viste, a lo mejor un caos, y no es un caos. Cuando vos perdés los partidos, yo creo que las soluciones se van dando mucho más pronto. El crecimiento y el desarrollo de esto que me preguntás, normalmente es obvio que cuando vos perdés parece que estás bajando, y resulta que se está armando, como bien dijiste vos, un equipo con grandes jugadores, porque hay grandes jugadores, y estos chicos que vinieron nuevos se tienen que readaptar a una forma de jugar, una forma de vivir también, y que eso tiene un tiempo también, ¿no? Rizzi. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Un gusto. Entras a este nuevo cargo después de haber trabajado como director deportivo y conocer estos fichajes y estos jugadores. ¿Cómo influye tu adaptación a este nuevo cargo, haber conocido a los jugadores previos? Mucho. Significa que uno ya lo tiene, hemos visto entrenamiento permanente, sabemos con quién y sobre todo las personas que son, porque nosotros manejamos el hecho de que si aumentan las capacidades humanas, aumenta la futbolística. Entonces las relaciones se tienen que ser mucho, amenas, ¿no? Fraternal, vamos a llamar.
Sí, acá Guillermo, ¿qué hace? ¿Cómo anda? San Román para Diario Le. Te quería preguntar, Mandar saludos a toda la gente. ¿cómo es tu estilo de juego? ¿Qué buscarás imprimirle al equipo? ¿Qué tipo de entrenador se va a encontrar la afición de Inter Miami? Comunicativo, amigo, mucha fe en lo que estamos haciendo, tratar de apoyarlo en todo lo que se necesite y tratar de que el silencio ese que me tiene acostumbrado se manifieste en una unión y una capacidad a nivel de evolución del trabajo a través de los grandes jugadores que hay. Hay un plantel maravilloso. ¿El estilo de juego? Y me toca siempre decir, esto es intensidad, juego, esto es hoy de posesión, es un juego en la cual solamente el Barça que practica un juego de esa forma y lo hemos aprendido y lo tenemos más o menos identificado, es el que nos alimenta el paladar futbolístico. Javier. Señor Hoyos. No me diga señor, que el señor está en cielo. Muy bien. Javier Rodríguez de Fan Network TV. Tomamos muchas impresiones de aficionados en el estadio y hay algo en común. La gente está muy agradecida con los propietarios por el estadio, sí, y están contentos por la estrella, pero tienen una preocupación y el futuro del equipo después de Leo Messi. ¿Qué, desde la dirección deportiva, qué están proyectando ustedes para ese hecho incambiable, ¿no? Sí. Yo creo que hoy hay que disfrutar lo que tenemos y no adelantarse al tiempo, porque creería que sería un error esto. Hoy las cosas tienen que ir sucediendo como Dios quiere en este aspecto. Yo creo que hay que disfrutar porque tenés hoy un jugador, el mejor de la historia y que tiene una dimensión en el mundo que no lo tiene casi nadie o nadie. A 5.000 millones de personas llega él, ¿sí? Y eso es realmente extraordinario. Y después yo creo que hay que disfrutarlo muchísimo y estoy seguro que la gente que en este caso maneja el club tiene ya, sí, a lo mejor en mente diferentes situaciones, ¿vale? Así que nada, disfrutarlo y apoyarlo en todo. ¿Qué tal, Guillermo? Alejandro Figueredo de Red de Fútbol. Una de las cosas que preocupa desde afuera es la cantidad de cambios que ha habido en la dirección deportiva. Y la llegada al cargo de entrenador tuya implica otro cambio en ese sentido. Pregunto por Javi Morales. ¿Se manejó la posibilidad de que Javi Morales asumiera este interinato que ya lo había hecho en otros periodos? Que yo sepa, no se manejó, ¿vale? No se manejó esa situación. Sí, Fer. Buenos días, Guillermo. Fernando Petrocelli de Diario AS USA. Hablabas ayer que para ti es un sueño. ¿Va a ser un interinato 100% o tienes la ilusión de que con resultados y con rendimiento puedas quedarte con el cargo a largo plazo? Yo estoy al servicio del club, es decir, y eso hace que hoy tengo esta situación. Hace un par de días tenía otra situación y estoy al servicio del club para lo que él desee. ¿Sí? En este caso estamos al pie del cañón, como decimos nosotros. Sí. Guillermo, me sacaron todas las preguntas. Gracias por saludar a la prensa. Pero sí, quiero preguntarte cuando te enteraste, ¿quién te lo dijo y qué sentiste? ¿Cuáles fueron tus primeras palabras? No, emoción. A ver, esto, te imaginas que somos fútbol. Yo vivo del fútbol hace muchísimo y soy un enamorado del fútbol, ¿vale? Y creo que es una gran bendición, como le dije al señor acá, el hecho de que me tocó pasar por difíciles situaciones de vida y hoy estar acá es una gran bendición, como dije recién. Es un sueño y una ilusión, pero sí no escapar a la realidad, que la realidad es todos los días ahí en el campo de juego. ¿Quién te lo comunicó? Me lo comunicó, en parte me lo comunicó la dirección deportiva, que pasaba a ser la dirección deportiva, que también la dirección deportiva se compone de 3 componentes, ¿vale? Y uno de ellos me manifestó. Y para cerrar tengo esta. ¿Qué te causa esta foto?
sentimiento. È la parola. Guillermo, Mike Di Pasquale with Fox ABC Miami. Scusi, parlo italiano, però non capisco spagnolo. So, if you can translate, please. What would you like to see from this club moving forward, considering the first loss at LAFC, but unbeaten throughout the MLS games? What would you like to see them moving forward? What do you see from this club? ¿Cuál es la evolución que te gustaría ver después de la primera derrota en Los Ángeles, en el primer partido de la temporada? ¿Cuál es la evolución del club y del equipo que te gustaría ver a partir de ahora? Yo creo que, y explicarle al señor que esto es el día a día, ¿sí? La evolución se marca día a día, no es que se marca mes a mes, es un día a día muy, muy intenso, ¿sí? Y yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que tratar de lograrlo nosotros como cuerpo técnico para poder llegar a desarrollar. Hay monstruos ahí afuera, hay monstruos, es decir, monstruos del fútbol, ¿no? Y ellos deciden todo, ¿viste? Nosotros somos una guía, ¿eh? Y lo digo de esta forma porque vivo sobre eso. Guillermo, perdón. Una cortita. No, sí, perdón. Aquí. Manuel Bravo de Football Sites, mucho gusto. Quería preguntarle, hace unos días se comenzó a manejar en fuentes que suelen ser confiables que la dirección deportiva estaba buscando a Casemiro. Quería preguntarle directamente a usted si sabe algo al respecto. Algo sé. ¿Hay posibilidades? Eso... Algo sé. Pero hay posibilidades. Hay Hay posibilidades. ¿Se aproximó el club a al menos preguntar por esta opción? El silencio te dice. ¿Más preguntas? Sí, yo tengo una. Los jugadores, salvo Messi, ¿no? Que sabemos que está aparte, ¿no? A partir de hoy arrancan todos de cero con las posibilidades de ser considerados por vos como titulares, por ejemplo. Pregunto por Suárez. ¿Suárez tiene más chance a partir de ahora? Es que nadie arranca de cero. Hay una historia, hay unas profundidades. Es decir, respetar y no valorar a quien tenés me parece una falta de respeto. Y creo que hay grandes jugadores y siempre hemos sido muy prudentes porque nunca hemos dejado de ser jugador. Porque cuando vos dejás de ser jugador, ¿sí? Ya pensás como de otra forma, mucho más. Por eso creo yo mucho en eso de que el jugador y esa complicidad que se tiene con la gente, en este caso de un cuerpo técnico, ¿no? Entonces hay que respetar, hay que valorar y sobre todo hay que hacerlo crecer en lo que se puede hacerlo crecer, ¿no? Que es el deber que tenemos que tener nosotros. Última cosa, perdón. Guillermo, ¿nos podrías actualizar sobre el estado de la plantilla? ¿Cómo está Ian Frey, que salió con algunas molestias el último partido? Y si Sergio Reguilón, que lo vimos salir al medio tiempo, también está disponible para el fin de semana. Sí, en principio son molestias, pero que están todos disponibles. En principio el parte médico de hoy, ¿no? En este caso. Javier, la última. ¿El club está buscando alguna oportunidad en el mercado de verano para buscar a los jugadores nuevos? No, por ahora no. Pero igual está siempre abierto, pues hoy el Inter, creo yo, y esto es materia a nivel personal, está entre los 10 mejores clubes del mundo, no de la MLS. ¿Por qué? Porque tiene un aparato ahí, y encima con el estadio que abrió, que inauguró, perdón, es algo extraordinario. Es decir, es un club de una proyección muy, muy alta.